Para poder hablar de los sucesos que tuvieron lugar en la película Darkest Hour en el año 1940, pensamos que es importante remontarnos a los sucesos de la década de los 30, más específicamente a la Gran Depresión. La Gran Depresión fue una crisis financiera mundial que se dio en la década de los 30 y que se originó a raíz de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el 29 de octubre de 1929. Este suceso también se conoce como el crack de 29 o el martes negro. Estados Unidos fue obviamente uno de los países más afectados por la crisis, también como en Europa, Austria y Alemania. Gran Bretaña no sufrió un impacto tan fuerte, pues tenía varias ventajas que le permitió afrontar la crisis. En primer lugar, tenía oro en sus dominios, lo que le permitió mantener su moneda. Sin embargo, más adelante tendría que cambiarlo. En segundo lugar, y gracias a las dimensiones de su imperio, le era permitido cambiar y obtener productos sin que le afectara la crisis del comercio mundial. Además, gracias a la baja del precio de los alimentos, él podía obtener más alimentos a menor precio y pues esto era primordial durante una crisis. Sin embargo, las consecuencias de la Gran Depresión para Gran Bretaña no se verían sino unos cuantos años más tarde. Y así fue. El cierre de fábricas en Alemania produjo que la cifra de desempleo aumentara en ese país, por lo que miles de personas se manifestaron, creando un clima de conflictividad política y social. Estos hechos allanaron el camino para la llegada de Hitler al poder. Hablemos de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña, junto con sus otros dominios y el resto de los imperios, declararon guerra a la Alemania nazi en 1939. Después, Winston Churchill llegó para desafiar a la Alemania nazi. Él estaba dispuesto a combatirla y salir victorioso. Pero después de esto, surgió un repentino ataque. Alemania quedó destruida por el Royal Air Force en la batalla de Inglaterra. Así, Gran Bretaña tuvo una alianza con la Unión Soviética en 1940 y con Estados Unidos, donde el presidente Roosevelt proveyó las armas necesarias para derrotar a la Alemania nazi. Hablemos de partidos políticos. A lo largo de la historia han habido dos partidos políticos. Estos partidos son completamente diferentes, son opuestos, son extremos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. En 1930 a 1960 en Gran Bretaña, estos partidos políticos eran muy influyentes, pero sobre todo el Partido Conservador. Esto lo sabemos porque en la Cámara de los Comunes, que es un lugar donde los más honorables de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte se reunían para tomar decisiones acerca del pueblo, había 650 puestos. De estos 650 puestos, 350 le pertenecían al Partido Conservador. Más de la mitad de los puestos era de solo ese partido. Imagínense, más de la mitad está a cargo de un partido y el resto está distribuido en muchos otros. Aquí vemos la gran influencia que tenían los conservadores. Pero no solo era esto. En esta época los conservadores tenían una opinión muy fuerte acerca de la guerra con Alemania. Los conservadores querían hacer las paces con Alemania, querían hacer las paces con Hitler, tener paz con ellos, mientras que el partido opuesto, que es el Partido Liberal, quería hacer totalmente lo contrario, que era hacer la guerra, quería ir y luchar contra la Alemania. Es por eso que hicimos este meme. Como pudimos ver en el meme, el Partido Conservador no estaba muy de acuerdo con que Churchill, de su mismo partido, fuera el primer ministro. ¿Por qué ellos no querían esto? Porque Churchill tenía más ideas liberales que conservadores. Esto lo podemos ver implícitamente en la película. Él estaba de acuerdo con ir y hacer la guerra. De hecho, en su primer discurso vemos una frase muy impactante que él dice: nuestra política es hacer la guerra cueste lo que cueste. Así que los conservadores no estaban muy de acuerdo con que Churchill hiciera esto para la nación, porque como lo dije anteriormente, ellos querían hacer la paz.
Pero al final de la película, como vemos en la Cámara de los Comunes, todo el mundo está de acuerdo con el último discurso que Churchill da, y es ir y pelear, ir y hacer la guerra. Así que como pudimos ver en el meme, es irónico que al inicio sus propios compañeros de su partido político le den la espalda, pero después lo apoyen. Una de las cosas que le da más fuerza a la película es la oralidad de Churchill. Churchill fue conocido porque a través de sus discursos animaba al pueblo, animaba a las personas y las desafiaba a ir en contra de la Alemania nazi, a ir en contra de Hitler. En medio de la película vemos que Churchill busca un libro, el libro de Cicerón. Cicerón es uno de los oradores más grandes del mundo. Él decía que el discurso debe hacer tres cosas: instruir, deleitar y mover. Él no las llamó así, en realidad él las llamó el logos, el patos y el ethos. La más importante es el ethos, que era desafiar a las personas a través del discurso, animarlas, exhortarlas a cambiar. Y esto fue lo que hizo Churchill a través de todos sus discursos. Por eso vamos a ver los siguientes memes. Como vimos en los memes, Churchill logró un gran impacto en la sociedad. Logró un gran impacto con sus discursos porque los motivó, los animó a ir y pelear contra la Alemania nazi. Con respecto al cine, vamos a tomar la época de los 50 como nuestra época de referencia para relacionarlo con las dos películas que vimos, que es Darkest Hour y La balada de Buster Scruggs. Vamos a utilizar esta época, pero también debemos entender de que no se trata exclusivamente de un conjunto específico de películas, sino más bien de un conjunto de prácticas cinematográficas que se utilizaban en esta época. ¿Qué son este conjunto de prácticas cinematográficas? Las técnicas que se utilizaban, la historia que se debía de contar, cómo se debía de contar, lo que el espectador esperaba, pero sobre todo cómo el cine va a mostrar la realidad en la que está viviendo la humanidad en esa época. Este énfasis se sustentaba en unas normas estilísticas que a su vez se basaban en el realismo o en la verosimilitud de los acontecimientos. Por ejemplo, en la película Darkest Hour, esta se basa en la verdadera historia de cómo Winston Churchill vive la hora más oscura de su vida mientras trataba que el territorio de Gran Bretaña no fuera invadido por los nazis. Bueno, claro que esto de la verosimilitud puede variar de género a género. También tenemos la invisibilidad de la narración. Por ejemplo, otra vez en Darkest Hour es casi imperceptible que algunas partes de la historia son narradas desde el punto de vista de la esposa de Churchill. También tenemos la reducción de la ambigüedad entre personaje y personaje y de historia a historia. También podemos ver la crudeza de imágenes. Por ejemplo, en la balada de Buster encontramos cómo los tiros a quemarropa son mostrados, como los efectos de la sangre fluyendo todavía por los orificios de bala, la crudeza de las prácticas de los indios, la agresividad que estos tenían, entre otras cosas. También, finalmente, podemos ver la universalidad de las historias. Por ejemplo, en la balada de Buster, es imposible no identificarse al menos con una sola de sus historias de una manera u otra.